Hay muchas maneras de grabar una entrevista, pero hoy te vamos a explicar cómo hacerlo con este equipo de aquí, que es lo más básico que necesitas, y vamos a usar esta cámara, que es la Canon C80, una cámara de cine de la marca que es full frame y nos va a ir muy bien para este tipo de grabación. Let's do it. En cuanto a objetivo, podéis usar lo que queráis. Yo he cogido me refiero a que sea zoom o fijo, eso va a gustos y depende de cómo sea la grabación, sea más rápida, más lenta. Yo he cogido el 24-70 2.8 porque me da mucha agilidad y es muy luminoso y es lo que me interesa, y con esta cámara me parece un buen conjunto. La Canon C80 es como una mezcla de dos conceptos distintos de cámara, de las reflex y mirrorless que hacen vídeo y de las videocámaras. Tenemos muchos controles en el cuerpo de la cámara, muchos botones que nos van a llevar a funcionalidades que vamos a necesitar de una manera muy directa, como por ejemplo, pues aquí tenemos el balance de blancos personalizado, tiene filtros ND, que eso viene de las videocámaras, y otro de los conceptos que tiene de las videocámaras es el tema del sonido, que está muy trabajado. Tienes la conexión mini jack para un micro como este, inalámbrico, y tienes conexión XLR, que eso vendría del concepto de las videocámaras, y una batería que nos va a durar muchísimo, porque si estamos haciendo una entrevista nos interesa que la batería de la cámara dure para no interrumpir a la persona que está hablando para hacer el cambio. Con el sonido puedes usar un micro direccional encima de la persona o puedes usar un micro inalámbrico como este de corbata. Este es el Saramonic Air, que a mí personalmente me gusta más usar un micro inalámbrico de corbata porque me parece más ágil y más rápido, pero hay que tener cuidado con los roces. Y en cuanto a iluminación, aquí tenemos este foco que es el Colbor CL60, es de los más pequeños, hay otros más grandes de esta marca y eso pues depende de dónde estés grabando. Si estás en un sitio en el que puedes montar un buen set, puedes usar focos más grandes, pero si estás en un sitio que va a ser una cosa rápida, que no tienes mucho espacio, pues este te va a ir bien. Ah, y usa cascos para poder controlar que el sonido esté bien. Pues he montado este pequeño set para que veas cómo con el material que te he enseñado he montado un plano. Ahora estoy grabando con la C80, con un trípode, estoy grabando en el logarítmico de la cámara, no es el RAW, pero es el logarítmico, que también nos va a servir para después hacer un retoque de color. Ahora seguiremos con la parte técnica, pero también lo que te quiero comentar es que tienes que hacer sentir a gusto a la persona a la que vas a entrevistar. Si haces sentir bien a la persona que vas a entrevistar y a gusto, todo fluirá de una manera más natural. Interésate por ella y pregúntale si es la primera vez que la graban haciendo una entrevista, si ya tiene experiencia. Si ya tiene experiencia, pues igualmente le puedes explicar cómo es la dinámica de dejar unos segundos antes de empezar a contestar, dejar un margen entre la pregunta y la respuesta, también cuando acabe la respuesta dejar unos segundos porque luego en edición nos va bien tener ese margen, esa cola para poder editar mejor, y sobre todo que nos piséis, ¿no?, a la hora de hablar. También le tienes que decir si tiene que mirar a cámara o no, porque hay entrevistas que sí que son mirando a cámara y otras que no, que son mirando a la persona que te está haciendo las preguntas. Y sobre todo transmitirle tranquilidad, que si se equivoca no pasa nada y que se puede repetir. Y también le puedes preguntar si tiene alguna preferencia de perfil para que se sienta mejor delante de la cámara. He puesto el foco que te he enseñado antes con una ventana para que la luz sea más difusa y no sea tan fuerte, y que queda muy favorecedor en entrevistas. Los ajustes de la cámara. Esto depende de, bueno, si tú puedes decidir a qué resolución vas a grabar y a cuántos fotogramas por segundo vas a grabar, pues ya decides lo que más te interese. Normalmente las entrevistas, independientemente de la resolución a la que vayas a grabar, ya sea Full HD, 4K o 6K, se suelen grabar a 24 o 25 fotogramas por segundo, que es una velocidad que es más agradable para el cerebro, y la resolución ya depende pues eso de quién te lo pida o de dónde se va a ver ese vídeo. Con esta cámara vas a poder grabar hasta 6K, que es una resolución muy alta. Y otra de las cosas que tiene esta cámara es que tiene diferentes formatos, y uno de esos formatos es el RAW. Tú grabas en ese formato y tienes luego más margen a la hora de retocar el color para darle pues un estilo que sea más personal o que te pidan. Y si no quieres grabar en RAW porque no lo necesitas, tienes 3 perfiles logarítmicos de Canon que te van a permitir pues también tener más rango dinámico y poder hacer retoques de color o grabar con diferentes cámaras sin tener tanto cambio de color.
En las entrevistas hay veces que es mejor cerrar un poco más el diafragma para que no se desenfoque en algunas partes de la cara. Yo normalmente suelo grabar con un diafragma de 4 más o menos, para que, por ejemplo, si lo hago a 1.4, es que hay veces que se te puede enfocar el ojo y la nariz no, y entonces hay clientes que ya les está bien, pero hay otros que no, asegúrate de eso. Al tener un sensor full frame, si estás grabando con poca luz, no te va a salir ruido digital, entonces te vas a despreocupar de grabar a un diafragma un poco más cerrado sin que te vaya a salir ese ruido. Tiene el sistema de enfoque de Dual Pixel de Canon, que es muy bueno en el seguimiento y te va a ir muy bien para grabar entrevistas porque las personas no se dan cuenta y se van moviendo mucho mientras van hablando, y entonces el enfoque tiene que ser muy bueno para que no se pierda, o si hace así, que el enfoque no se vaya hacia el fondo, o si va hacia adelante que le siga y no se le vaya a la camiseta, porque estas cosas pasan y hacerlo de una manera manual pues es más incómodo. Y también tiene un ISO de base triple, que esto ¿para qué nos va a servir? Pues cuando estemos en diferentes situaciones de luz, sobre todo cuando tengamos poca, vamos a poder escoger para evitar también lo del ruido digital. Normalmente en el vídeo las situaciones más críticas es cuando hay poca luz, por eso estoy recalcando tanto que esta cámara os va a ir muy bien en esas situaciones, porque muchas veces muchas entrevistas también se graban en lugares en los que hay poca luz. Y el sonido es muy importante en una entrevista, y a mí personalmente me gusta usar estos micros de corbata que son los Saramonic Air, son micros inalámbricos muy pequeñitos y me parecen muy prácticos porque puedo estar pendiente de la grabación de una manera muy fácil, sin cables, tienen muy buen sonido. En este kit en concreto te vienen 2 micros y un receptor, también te vienen los cortavientos, que esto es muy importante si vas a grabar en exteriores. Sin esto no vas a poder grabar, el sonido se te va a estropear y no lo vas a poder, bueno, igual lo puedes arreglar un poco en postproducción, pero es muy difícil. Al estar en la ropa, pues hay que ir con cuidado con los collares, con los roces de otra parte de la ropa. Si la persona tiene barba también hay que ir con cuidado. Si puedes, llega con tiempo a la localización en la que vas a grabar la entrevista para pensar bien cómo vas a montar el set, qué perspectiva te va mejor. Si quieres que la persona tenga el fondo desenfocado, tienes que pensar que tienes que separar a la persona del fondo para que el fondo se desenfoque aún más. Y otro material que te recomiendo usar es un trípode, porque las entrevistas suelen ser bastante rato, a no ser que sea un formato rápido. Piensa que tú también tienes que tener espacio para colocar el trípode, el foco, y que tenga espacio el fondo para poder hacer ese desenfoque. Esta cámara te va a ir muy bien para eso, la C80, porque tiene un sensor full frame y vas a conseguir desenfocar el fondo de una manera más fácil que otras cámaras que tienen un sensor más pequeño. La luz, ¿cómo vamos a iluminar? Voy a apagar el foco para que veas cómo sería el mismo plano sin la iluminación. Este sería el mismo plano, pero sin la luz principal y solo con la luz de contra de atrás. Lo más básico sería usar un punto de luz y tienes que decidir si lo vas a hacer de una manera pues más frontal o más lateral. Este foco, por ejemplo, lo podrías usar como luz principal y luego ya decides si vas a hacer también una luz de relleno, que ya serían 2 puntos de luz, si vas a usar también un contra, que ya serían 3 puntos de luz, y con esta cámara vais a tener una imagen muy cinematográfica. A mí personalmente me gusta más una dirección lateral de la luz para iluminar, pero sí que me ha pasado que me he encontrado con personas, lo que os decía antes, de que cuando les pregunto cómo les gusta el perfil, cómo les gusta verse y tal, la luz lateral a veces no les gusta mucho por el tema de la sombra, y a no ser que sea un estilo que haya que marcar, pues si la persona se siente más a gusto con una luz un poco más frontal y que no le haga tantas sombras en la cara, lo podemos hacer. Espero que te haya gustado el vídeo. Si tienes alguna duda, pregunta o lo que se te ocurra, déjalo en los comentarios, y en la caja de descripción te dejamos el enlace al material que hemos usado por si te interesa. Nos vemos en el próximo vídeo.